Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 14. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando diga 3, lo vamos a leer: 1, 2 y 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más: 1, 2 y 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, ustedes solitos, sin empujar a nadie. 1, 2 y 3. Una vez más: 1, 2 y 3. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra. Levanta la mano y digo conmigo: Padre, gracias te doy por tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Diga: yo recibo el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Gracias, Señor, porque al salir de este lugar seré transformado, cambiado, renovado. Saldré diferente para la gloria tuya. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero hablar de la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. En los últimos días hemos vivido una serie de situaciones muy personales, hablando del ministerio, mi esposa y yo. Y hay cosas que de pronto parece que entendiéramos, pero cuando el Señor nos muestra algo nuevo, ustedes saben que uno siempre está aprendiendo de las cosas de Dios. Diga amén. Por eso venimos a la iglesia, para aprender de las cosas de Dios. Y hemos aprendido de la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. A veces creemos que ser cristiano es ser religioso. Ser cristiano no significa pertenecer a una religión, porque usted puede pertenecer a cualquier religión y no conocer a Dios. Así que ser cristiano es tener una relación con Dios, y es la mejor relación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Es la mejor relación. Entonces, pienso que a veces necesitamos entender un poquito más acerca de cómo ser guiados o dirigidos por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribía: andad en el Espíritu. O sea, sean guiados, caminen en Él. ¿Qué significa ser guiado o caminar en el Espíritu o ser movido por el Espíritu Santo? Significa, de una manera general, que nosotros mantenemos una dependencia del Espíritu Santo. Es decir, si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, necesitamos entender que necesitamos depender todos los días del Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, ahí hay libertad. Y en una casa, en una vida donde esté el Espíritu de Dios, allí va a estar la dirección de Dios. Todos los días necesitamos dirección para ir al trabajo, para el estudio, para los sentimientos. Aquí hay muchos jóvenes que de pronto necesitan entender la dirección de Dios para casarse con la persona que debe ser. De pronto aquí hay algunos hermanos que hacen negocios y necesitamos la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que ser guiado por el Espíritu Santo es ser dirigidos, ser movidos por Él.
depender del Espíritu Santo. Voy a pedir a John Edward que venga rápidamente por acá y les voy a explicar más o menos de qué se trata. La Biblia habla de que Dios nos dejó el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que tenemos el Espíritu Santo con nosotros? Dígale eso por favor al que está enseguida. Dígale, tú tienes al Espíritu Santo contigo. Así que el Espíritu Santo no es aquella persona de la Trinidad que nosotros dejamos a un lado. Entonces venimos a la iglesia y cuando vamos a venir a la iglesia, entonces le decimos, Espíritu Santo, camina conmigo, vamos para la iglesia. No, la Biblia habla de que tú debes ser guiado por el Espíritu Santo. Guíame por favor, John Edward, gracias. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, dice, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Todos aquellos que son guiados, que dependemos del Espíritu Santo en cada situación de nuestra vida. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Que podemos ser guiados por Dios a través del Espíritu Santo, que podemos ser llevados por Él y recibir la bendición del Señor. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Tú debes reconocer al Espíritu Santo en todas las situaciones de tu vida. Necesitamos entender eso. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 4 versículo 1 dice la palabra del Señor. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que Jesucristo tuvo un ministerio guiado, dirigido por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo fue convertido al cristianismo. Está en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 10 al 15. Y nos habla de la conversión de Saulo, que más adelante se convirtió en el gran apóstol Pablo. Y es una referencia muy especial. Mire lo que nos habla la Biblia. Había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo le dice a Ananías, le muestra la dirección donde estaba el apóstol, estaba Saulo, y le da la dirección, le da el nombre de la calle? Es increíble. O sea que el Espíritu Santo a nosotros nos puede dar direcciones, nos puede dar maneras de cómo trabajar. El Espíritu Santo nos puede guiar en la empresa, en los negocios. El Espíritu Santo nos puede dirigir a quien le compartimos del Evangelio. Increíble. El Espíritu Santo le dijo a Ananías, ve a esa calle que se llama Derecha y ahí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo. Él ora. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo haga todas estas cosas? Uno a veces encuentra tanto cristiano derrotado, tanto cristiano afligido. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos de nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Ustedes acabaron de ver o acabaron de experimentar algo fuerte aquí en la reunión. Y la verdad, yo no hago nada sin que Dios me lo diga. Yo puedo hacer muchas cosas aquí, pero yo no hago nada sin que Dios me lo diga. Levante la mano y diga, yo tengo un gran amigo que se llama el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que guíes mi vida. Amén. La iglesia cristiana necesita ser guiada por el Espíritu de Dios. Hay mucho cristiano andando en la carne.
Hay muchos cristianos que dicen: mañana me voy para Cúcuta, pasado mañana me voy para Bogotá, el otro mes me voy para Nueva York. Y es una vida que nadie la controla. La pregunta que yo me hago es: ¿quién está dirigiendo esa vida? ¿Dios? ¿Los impulsos? ¿Las emociones? ¿La carne? Ay, es que yo siento que ese muchacho es el novio para mí. Siento que esa joven es la novia para mí. ¿Es la carne? ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu de Dios? Aleluya. Levante la mano, diga conmigo: yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Mateo 10:20, mire lo que dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través o en vosotros. Ustedes miren la referencia en la palabra de Dios, y siempre la Biblia nos está hablando que nosotros no somos los que vamos a predicar, nosotros no somos los que vamos a orar, nosotros no, es el Espíritu de Dios a través de tu vida. Así que es mejor que le entregues al Espíritu Santo tu vida, porque si no, mi amado amigo y hermano, vamos a tener una vida derrotada. ¿Por qué hay tantas vidas derrotadas, deprimidas, que no tienen un norte en su vida? Porque no estamos siendo dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Esta es una referencia muy especial. Dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Levante la mano y diga: hay cosas que el Espíritu Santo no me va a permitir hacer. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo los apóstoles se dieron cuenta que el Espíritu Santo no los dejaba entrar a predicar la palabra de Dios? Por la comunión que ellos tenían con Dios. Cuando una persona tiene comunión con Dios, cuando tú desarrollas una comunión con Dios, tú vas a sentir lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu vida. Ahora póngale cuidado a esto. El apóstol Pablo iba a predicar. Le hago una pregunta: ¿acaso predicar no es un mandato de Dios? Claro que es un mandato de Dios, pero el Espíritu Santo específicamente a ellos no se los permitió, porque no era el momento de ir a ese lugar a llevar la palabra de Dios. O sea que nosotros podemos tener intereses muy sanos de ir y predicar, pero es del Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, necesitamos aprender a morir a nuestro yo para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda a nosotros dirigir y guiar. Quiero hacerte una pregunta. En esta noche, ¿tu vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios? ¿Acaso no es verdad que vamos por la calle y de pronto sentimos en nuestro corazón compartir la palabra de Dios a una persona y no lo hacemos? Ese es el Espíritu de Dios. De pronto tú tienes unos planes de viajar, pero tú sientes que no debes ir a viajar, y tú ves que las cosas como que no se han dado. Pues es el momento de decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿es tu voluntad de que yo vaya en ese viaje? En una relación, nosotros a veces queremos torcerle el brazo a Dios. Señor, yo me quiero casar con Él, que Él sea mi esposo, que queremos, Señor. Y le torcemos el brazo a Dios en sentido figurado, para que Dios haga lo que nosotros queremos.
Pero tengo buenas noticias para ti. Si tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, si tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo, tú vas a tener una vida exitosa, una vida llena de bendición, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida con un norte asegurado y con una vida llena y plena de bendiciones. Diga al que está enseguida: necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Dígame a eso. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 al 12, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Levante la mano y diga: yo conozco las cosas de Dios por el Espíritu de Dios. Le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren ser exitosos en la vida? Cuando me refiero a exitoso, me refiero a una vida plena de bendiciones. Levante la mano los que quieren eso. Le tengo buenas noticias: déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que nosotros los cristianos somos demasiado conocedores de cuándo es el momento que nos bajamos del bus. Cuando yo veo que un cristiano se desconecta de la iglesia, se desconecta de las cosas de Dios, uno ya no le ve el gozo del Espíritu Santo en él. Uno llega y dice: ¿qué le pasó? ¿A qué hora se bajó? ¿Aló? ¿A qué hora se desconectó? Perdiste la guianza, perdiste la dirección. Y mis amados hermanos, nosotros necesitamos sí o sí depender 100% de Dios Espíritu Santo. Haga del Espíritu Santo su mejor amigo. Haga del Espíritu de Dios, no haga su amigo, su amiga la vecina. No, esa no es la bochinchera. No, esa no es para usted. Aló. No, esa no. Su mejor amigo es Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro mejor amigo. Aleluya. Él nos va a guiar y nos va a dar la bendición y nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel fue guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que una columna de fuego estaba en la noche y una nube les cubría en el día. Y cuando se movía la nube del campamento, entonces todo el pueblo de Israel tenía que desarmar todas las tiendas y todo lo que ellos tenían, y tenían que moverse de acuerdo a la nube. ¿Cuántas veces nosotros entendemos de que Dios se está moviendo y nosotros queremos estar estáticos? Le tengo un principio: Dios nunca se queda quieto. Si usted está quieto espiritualmente, eso no es de Dios. Si usted no ora, no ayuna, no hace nada espiritualmente, eso no es de Dios. Porque la Biblia dice en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que Dios siempre se mueve. Dije que Dios siempre se está moviendo. Es como la ola del mar. Rick Warren escribe en su libro y le da el consejo a los pastores en el libro de la iglesia con propósito. Ojalá usted lo lea en la parte, en el capítulo 1. Dice: nosotros encontramos nuestra ola y en esa ola nos subimos y comenzamos a surfear. ¿Cuántos han entendido lo que es surfear? ¿Cierto? El surfing es subirse en una ola y comenzar a surfear, comenzar a caminar o andar encima de la ola.
Y eso es lo que habla de caminar en el Espíritu. Cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te dé una dirección, súbete en esa nube, en esa ola del Espíritu, y comienza a surfear. Y deja que el Espíritu Santo de Dios te lleve. Deja que el Espíritu Santo de Dios te lleve. Por eso la iglesia, mis amados hermanos, nosotros no podemos parar, no podemos detenernos. Le tengo buenas noticias. Estamos en estos momentos hablando de manera literal, estamos subidos en una ola del Espíritu y no nos vamos a bajar de ahí. Vamos a permanecer en esa ola y vamos a dejar de que Dios nos dirija. Dele un mejor aplauso al Señor. Tú necesitas, primero apúntelo ahí, tú necesitas reposar en Dios. Para poder ser dirigido por el Espíritu Santo, tú necesitas reposo. Levante la mano los que han tenido de pronto una vida llena de estrés. ¿Cuántos saben que el mundo que vivimos hoy es un mundo de estrés? Escuchen. Y si nosotros no reposamos en Dios, nunca vamos a aprender a discernir hacia dónde nos quiere llevar Dios. Pastor, no sé qué hacer con mi hogar. Tengo problemas desde, económicos, problemas sentimentales en mi hogar. Quédese, repose en Dios. Pero reposar en Dios no es quedarse quieto, sino reposar en el Señor y esperar de que Dios te dé una dirección. Porque si usted en estos momentos toma una decisión así como está, lleno de problemas, posiblemente la decisión que tome sea peor que la que está viviendo. Usted tiene que reposar. Usted tiene que apartarse para Dios. ¿Aló? Usted tiene que reposar en el Señor, descansar en Él, salir del estrés. Por eso la Biblia dice: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces usted métase en el cuarto y busque a Dios y permita que Dios lo dirija. Póngase la mano aquí en la parte del abdomen y diga: yo tengo el Espíritu Santo de Dios dentro de mi vida, y el Espíritu Santo dentro de mí quiere dirigir mi vida. Yo le voy a permitir al Espíritu de Dios que dirija mi vida. Amén. Amén. Diga conmigo: reposar. Más fuerte, diga: reposar. Cuando usted reposa en el Señor, entonces usted espera en Él. La Biblia tiene muchos versículos acerca de esperar en Dios. Hay un salmo que dice: pacientemente esperé al Señor. ¿Se acuerdan? Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso de la desesperación. Puso mis pies sobre peñas, enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca y alabanza a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el que tenemos, el Dios que nos saca del lodo y nos levanta después de esperar en Él. Así que si tú estás pasando por situaciones, Dios te va a levantar de ahí. Dios te va a sacar de ese pozo cenagoso. Dios te va a sacar de esa aflicción y te va a colocar sobre peña. Aleluya.
Primero, repose. Segundo, espera en Él. Tercero, confía en Él. En el Salmo 37, por ejemplo, Salmo 37 de la palabra del Señor. Si usted me acompaña, por favor. El versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Levante la mano, diga: voy a encomendar al Señor mi camino. Amén. Usted debe reposar, usted debe esperar, usted debe confiar en el Señor, en lo que Dios le ha dicho. Por ejemplo, hay personas aquí que necesitan mejorar sus ingresos. ¿Usted no cree que el Señor quiere mostrarle cómo mejorar sus ingresos? Levante la mano los que dicen amén, pastor. Yo creo eso. Dios te va a dar la forma, Dios te va a dar la manera. Hay muchos hermanos cristianos que Dios les ha bendecido por una palabra, por una decisión, por una dirección de Dios. La Biblia habla en el libro de Éxodo, cuando iban a hacer el arca del pacto, que Dios envió el Espíritu Santo sobre algunos hermanos, no recuerdo los nombres ahora, Abijalel, no recuerdo bien el nombre, para prepararlos para que ellos trabajaran en las artes. Yo me hago una pregunta: ¿Dios no te puede a ti dar la facilidad para tocar un instrumento? Dios no te va a dar a ti la facilidad para montar una empresa, un negocio. Dios no te va a dar la dirección de tus hijos, de tu familia, de cómo guiar a tus hijos. Mis amados hermanos, nosotros tenemos la Biblia. Este es el manual que Dios nos dio. Aquí está todo. Aquí está cómo prosperar. Aquí está cómo guiar a tus hijos. Aquí está cómo vivir tu vida en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas. Aquí está todo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y confía en Él. Aquí está todo. Dios puede bendecir tu vida de una manera poderosa si tú te dejas guiar por Él. Y termino. Una vez que tú reposes, una vez que usted espere y confíe en Él, viva en el Espíritu. Dígale al que está enseguida: vive en el Espíritu. El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Apúntamelo allí, por favor. Gálatas 5, 16 dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Andad ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Usted sabe por qué la gente está llena de problemas? Por la carne. La carne siempre nos va a llevar a problemas cuando le damos lugar a la carne. Hermano, camine en el Espíritu. Una vez de que Dios le ha dado una dirección, manténgase ahí, no se baje de esa dirección. Una vez de que usted, Dios lo puso a servir en la iglesia, no se baje de esa ola. Una vez de que Dios lo limpió de sus pecados, no se baje de ahí. No vuelva atrás. Hay gente que vuelve atrás, sobre todo los diciembres. En Cali, el 70% de las iglesias, los hermanos se van de vacaciones espirituales en diciembre. ¿Cómo podemos lograr el éxito en nuestra vida? Camine en el Espíritu. Deje que el Espíritu Santo le ordene sus pasos. Sométase al Espíritu de Dios. Deje que Dios lo cambie. Deje que Dios le saque ese mal genio. Deje que Dios le saque esa impaciencia. Entréguele al Espíritu Santo esa situación. Busque a Dios. Manténgase en el Espíritu.
Una vez, y termino con esto, una vez estaba pasando una situación bien difícil, hace como 18 años. Estábamos mi esposa y yo pasando una situación muy dura. Y precisamente no podía ir donde mis líderes espirituales porque el problema era con ellos. Y fui obediente, Señor.